Hoy exploraremos la historia completa del Espíritu Santo, revelando las acciones divinas que influyeron en la trayectoria de la humanidad, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Entendamos el significado de cada intervención y el papel que jugó en el contexto de cada época. Al final de este vídeo, tendrás una visión más clara y realista de la importancia del Espíritu Santo en nuestro camino espiritual. Sin más dilación, vayamos al contenido. El Espíritu Santo es una presencia constante en la Biblia, siendo mencionado de diversas maneras a lo largo de las Sagradas Escrituras, desde los primeros capítulos del Antiguo Testamento hasta las narraciones del Nuevo Testamento. En cada una de estas menciones se le describe de diferentes maneras, destacando distintos aspectos de su naturaleza y acción. Su presencia se puede ver ya en el libro del Génesis, cuando Dios se movía sobre las aguas, señalando un papel activo y dinámico desde los primeros momentos de la creación. Es fascinante darse cuenta de que incluso antes de la revelación explícita del Espíritu Santo como entidad divina, su presencia ya se hacía sentir, actuando en la formación del universo. En Génesis capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas». En los albores del universo, Dios moldeó a Adán con sus propias manos, formándolo de la tierra, y sopló en él el aliento de vida. La imagen de Dios fue cuidadosamente impresa en Adán, no solo en su forma física, sino también en su alma y espíritu. El Creador le dio a Adán la capacidad de razonar, sentir emociones, y lo más importante, estableció una profunda conexión espiritual, infundiéndole la presencia del Espíritu Santo. De esta manera, Adán se convirtió en un ser tripartito, reflejo de la Trinidad divina. Sin embargo, la historia de la creación pronto se vio ensombrecida por la desobediencia. El jardín, que había sido bendecido con la presencia directa de Dios, se convirtió en el escenario de la fatídica elección de Adán. Desobedeciendo la única restricción divina, Adán y Eva, seducidos por la astuta serpiente, comieron del fruto prohibido. En este acto de desobediencia se rompió la armonía inicial y se perdió la conexión íntima con el Espíritu Santo. El hombre, que anteriormente estaba revestido de gloria divina, comenzó a experimentar el dolor de la separación espiritual. La pérdida del Espíritu Santo trajo consigo una serie de consecuencias. Adán y Eva, que antes estaban revestidos de pureza espiritual, ahora sentían la vergüenza de su condición caída. La conciencia de culpa, que antes no existía, pesaba sobre ellos y trataron de esconderse de Dios. La comunión directa con el Creador se interrumpió y la presencia del Espíritu Santo, que anteriormente había permeado cada aspecto de sus vidas, parecía haberse retirado. La creación perfecta ahora quedó manchada por la desobediencia y la llama espiritual que una vez ardió en el corazón de Adán se extinguió. La pena impuesta por Dios reflejó la gravedad de la elección humana. La tierra de la cual Adán fue formado fue maldecida y el trabajo duro se convirtió en una realidad inevitable. Adán, que inicialmente disfrutaba de una relación íntima y armoniosa con Dios, ahora enfrentaría la oposición de una naturaleza caída. El dolor y el sufrimiento se convirtieron en compañeros humanos y se negó el acceso irrestricto al fruto del árbol de la vida, simbolizando la separación espiritual causada por la desobediencia. Así, la historia de Adán, desde la creación hasta su caída y pérdida del Espíritu Santo, es un relato trágico de la elección humana de alejarse de la guía divina. Pero la historia no termina aquí. Dentro de esta narrativa oscura, vislumbramos la promesa de redención, una luz de esperanza que se revelará plenamente a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo a lo largo de la historia humana. Si quieres recibir más contenido bíblico como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Esto es muy importante para que YouTube siga recomendando nuestros videos más a menudo. Vayamos al contenido. En la Biblia, la expresión Espíritu del Señor aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento, indicando la manifestación directa de Dios actuando entre los hombres. Desde el momento en que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas hasta la era de los profetas, esta expresión
revela la actividad invisible y omnipresente de Dios entre la humanidad. Los antiguos profetas fueron movidos por esta fuerza divina, resaltando la íntima conexión entre el Espíritu Santo y la inspiración profética, que moldeó el curso de la historia sagrada. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de Isaías, donde el profeta comparte su llamado divino, diciendo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel». Isaías 61. Isaías, a menudo llamado profeta mesiánico, transmite un mensaje de consuelo y promesa divina en tiempos de desolación. El pueblo de Israel atravesaba tiempos difíciles, incluido el exilio y la opresión extranjera. Sin embargo, Isaías imagina un futuro de restauración y liberación, y él mismo es un instrumento de este mensaje de esperanza. Al declarar que el Espíritu del Señor reposa sobre él, Isaías está anunciando que su llamado profético está divinamente ordenado. La unción por el Espíritu es una señal de autoridad sobrenatural y empoderamiento para cumplir la misión específica que Dios le ha asignado. El mensaje que comparte Isaías es de buenas noticias para los mansos, de restauración para los quebrantados de corazón, de libertad para los cautivos y de apertura de la prisión para los prisioneros. Otro ejemplo interesante es el profeta Jeremías, cuyas palabras reflejan la relación dinámica entre el Espíritu Santo y la revelación profética. El Señor dijo a Jeremías: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. Este llamado ocurre al inicio del libro de Jeremías, cuando el profeta aún es joven. Dios lo llama a una misión específica: ser profeta para las naciones. Al principio, Jeremías se siente inadecuado y duda de su capacidad para cumplir con tal llamado. En respuesta, Dios revela su soberanía divina sobre la vida de Jeremías, resaltando que lo conocía incluso antes de que fuera formado en el vientre materno, indicando un plan divino preestablecido. Dios no solo lo conoció, sino que también lo consagró y lo designó como profeta antes de su nacimiento físico. Esta ordenación divina pone de relieve la intervención del Espíritu Santo desde el inicio de la existencia del profeta, demostrando que la inspiración no fue un acontecimiento puntual, sino una llamada divina que impregnó toda la vida del elegido. De manera similar, la expresión Espíritu de Dios también aparece a lo largo del Antiguo Testamento, resaltando la naturaleza divina y la santidad inherente del Espíritu Santo. Dios, siendo el único verdaderamente santo, se revela a través de su Espíritu, actuando de modo incisivo y a menudo inexplicable en la vida de los hombres. Esta expresión nos lleva a reconocer el carácter trascendental del Espíritu Santo, que opera más allá de los límites humanos. El Espíritu Santo es descrito en la Biblia de diferentes maneras, demostrando su acción a lo largo de la historia humana. Él actúa uniendo, bautizando y habitando en los corazones de los hombres. Otra expresión utilizada para referirse al Espíritu Santo es Espíritu del Padre, lo que refuerza la unidad de la Trinidad divina. El Espíritu Santo es identificado como una manifestación directa de la naturaleza del Padre, conectándose con el plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. Esta expresión no solo resalta la distinción, sino también la armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, revelando el propósito común en la obra invisible de la regeneración. La importancia del Espíritu Santo en la comunicación con Dios trasciende las barreras temporales, manifestándose desde el inicio de la historia bíblica hasta nuestros días. La conexión entre el espíritu humano y lo divino es vital para comprender la voluntad y la guía de Dios. La capacidad del ser humano para sintonizarse con lo divino es esencial para la comunión con Dios. El Espíritu Santo actúa como un canal que permite que la mente y el corazón reciban revelaciones e instrucciones divinas. Sin este puente espiritual, la comunicación con lo trascendente sería limitada, oscureciendo la comprensión de la voluntad divina. Sin embargo, es esencial entender que, debido a la desobediencia de Adán, se rompió la relación íntima con el Espíritu Santo,
lo que requirió una intervención específica de Dios para que su presencia pudiera seguir moldeando la historia humana. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos al Espíritu Santo trabajando de maneras extraordinarias. Además de nombrar y mover profetas, el Espíritu Santo ha empoderado a muchos líderes, y la historia de Moisés ilustra vívidamente la importancia del Espíritu Santo en la comunicación con Dios. Cuando Dios se reveló a Moisés a través de la zarza ardiente, la presencia del Espíritu Santo ya estaba sobre él. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente que no se consumía, Dios le ordenó que se quitara las sandalias, ya que la tierra allí era sagrada. En este encuentro extraordinario, Dios reveló su plan para liberar a los israelitas de la opresión en Egipto. Ante esta gran tarea, Moisés cuestionó su capacidad. Dios, ante su vacilación, le aseguró que su presencia estaría con él, diciéndole: «Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte». Éxodo 3:12. Aquí vemos la promesa divina de la presencia constante del Espíritu Santo, capacitando a Moisés para su misión de liderazgo. A medida que se desarrolla la narración, el Espíritu Santo actúa poderosamente sobre Moisés. Durante los encuentros con Faraón, Dios manifestó su soberanía a través de Moisés, desafiando al líder egipcio con señales y prodigios. En momentos críticos, como el cruce del Mar Rojo, el Espíritu del Señor estuvo visiblemente presente, abriendo un camino milagroso para la liberación de los israelitas. La culminación de esta relación íntima entre Moisés y el Espíritu Santo ocurrió con la entrega de los 10 mandamientos. Moisés subió al monte Sinaí, donde permaneció en comunión directa con Dios durante 40 días y 40 noches. Cuando descendió del monte, su rostro resplandecía de tal manera que el pueblo quedó aterrorizado ante la manifestación de la gloria divina. Sin el Espíritu Santo, la monumental tarea de conducir a una nación hacia la libertad habría sido imposible. La historia continúa con Josué, el sucesor de Moisés, cuya trayectoria también resalta el papel del Espíritu Santo al liderar y brindar guía divina al pueblo de Israel. Después de la muerte de Moisés, Dios eligió a Josué para guiar a los israelitas a la tierra prometida, una tarea llena de grandes desafíos y responsabilidades. El Espíritu Santo, que ya estaba sobre Moisés, fue transmitido a Josué, continuando la relación dinámica entre Dios y sus líderes escogidos. Antes de entrar en la tierra prometida, Josué recibió una clara promesa de la presencia divina. Dios declaró: «Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré». Josué 1:5. Esta promesa no solo fue un estímulo, sino una garantía de la obra constante del Espíritu Santo en la vida de Josué. La preparación para la conquista de Canaán implicó momentos cruciales de comunión entre Josué y Dios, durante los cuales el Espíritu Santo capacitó y guió cada paso. El relato de la toma de Jericó ilustra bien la cooperación entre Josué y el Espíritu Santo. Frente a los imponentes muros de la ciudad, Josué, bajo la guía divina, condujo al pueblo en una curiosa estrategia. Antes de iniciar el asedio de Jericó, Josué tuvo un encuentro con el comandante del ejército del Señor, quien se reveló como una manifestación directa de Dios. Esta comunicación sobrenatural resaltó la santidad de la tierra y estableció la estrategia divina para la conquista de la ciudad. La estrategia divina consistió en rodear los muros de Jericó durante 6 días consecutivos. Los sacerdotes llevaban el arca de la alianza, símbolo de la presencia divina, mientras 7 sacerdotes tocaban trompetas hechas de cuernos de carnero. Los guerreros marchaban en silencio alrededor de la ciudad una vez al día, siguiendo esta rutina. El 7º día, la estrategia alcanzó su punto máximo. A Josué se le ordenó caminar alrededor de Jericó 7 veces, y al sonido de las trompetas, todo el pueblo debía lanzar un grito de guerra. El impacto colectivo de esta acción fue seguido de un milagro asombroso. Las murallas de la ciudad cayeron completamente. La ciudad fue tomada por los israelitas, evidenciando claramente la intervención sobrenatural del Espíritu Santo.
Esta estrategia no se basaba en la fuerza militar, sino en la confianza en la guía del Espíritu Santo. La historia de la toma de Jericó se convierte en un hito de intervención divina en la historia de Israel, demostrando cómo el liderazgo humano, cuando se alinea con la voluntad de Dios, puede lograr hazañas más allá de la comprensión humana. Otra historia notable es la de Gedeón, que ilustra poderosamente la obra del Espíritu Santo en la vida de un líder elegido por Dios. Gedeón fue llamado para liberar a los israelitas de la opresión de los madianitas. El episodio comienza con un ángel del Señor que se le aparece a Gedeón mientras trilla el trigo en un lagar, tratando de esconderlo de sus enemigos. El ángel saludó a Gedeón llamándolo valiente guerrero, un saludo que contrastaba con la difícil situación que enfrentaban los israelitas en ese momento. Gedeón expresó sus dudas y se cuestionó cómo podría liderar a Israel, considerando su debilidad y circunstancias adversas. En respuesta, el ángel le aseguró que el Señor estaría con él y que derrotaría a los madianitas como un solo hombre. La presencia y la promesa del Espíritu Santo estaban estrechamente vinculadas al llamado de Gedeón a conducir a Israel a la victoria. El Espíritu Santo se manifestó de una manera única y poderosa cuando Gedeón pidió señales para confirmar la voluntad divina. Primero, Gedeón le pidió al ángel que esperara mientras él preparaba una ofrenda. Este gesto representaba su búsqueda de confirmación divina, una señal tangible de que Dios aceptaría su ofrenda. Cuando Gedeón presentó el regalo, el ángel del Señor extendió el bastón que sostenía y tocó la carne y el pan sin levadura que había preparado. Al instante surgió fuego de la roca y consumió la ofrenda. Este acontecimiento extraordinario sirvió como señal clara de que Dios había aceptado la ofrenda de Gedeón y estaba presente en su llamado. Todavía tratando de asegurarse de la voluntad de Dios, Gedeón pidió una señal que indicara lo contrario. Pidió que a la mañana siguiente el terreno alrededor del vellón que había colocado en el suelo estuviera cubierto de rocío, mientras que el vellón mismo permaneciera seco. Dios, con paciencia y gracia, respondió a esta petición específica, confirmando nuevamente su voluntad a través de esta señal milagrosa. Estas señales no solo fortalecieron la fe de Gedeón, sino que también demostraron la interacción única entre lo divino y lo humano. Además, estos acontecimientos prepararon a Gedeón para los acontecimientos venideros, cuando guiaría a los israelitas con renovada confianza en el poder divino provisto por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo, Gedeón inició un impresionante viaje marcado por una estrategia inspirada por Dios y una profunda confianza en el poder divino. Al principio, Gedeón reunió un ejército considerable, pero Dios, en su sabiduría, le ordenó reducir el número de soldados. El objetivo era claro: la victoria debía atribuirse exclusivamente al poder de Dios y no a la fuerza humana. Siguiendo la guía divina, Gedeón anunció que cualquier hombre que tuviera miedo podía regresar a casa. Como resultado, 22,000 hombres decidieron retirarse, lo que demuestra cómo el miedo al desafío inminente afectó la confianza del ejército. Sin embargo, Dios todavía consideró que el número restante era excesivo y le ordenó a Gedeón que guiara a los soldados hasta el agua. Los que se inclinaban para beber con las manos en la boca debían ser separados de los que se arrodillaban para beber. Sorprendentemente, solo 300 hombres bebieron según el orden señalado por Dios. Esta peculiar selección indicó que estos soldados estaban alerta y preparados para la batalla. Entonces Dios le dijo a Gedeón que con estos 300 hombres daría la victoria sobre los madianitas. El Espíritu Santo capacitó a Gedeón y a sus hombres para lograr una victoria asombrosa. Armados con antorchas, cántaros y trompetas, siguieron las instrucciones divinas de rodear el campamento enemigo durante la noche. En el momento oportuno, con el sonido de las trompetas y el romper de los cántaros, el Espíritu Santo trajo confusión y pánico a los madianitas, haciendo que se volvieran unos contra otros. La victoria quedó entonces asegurada para Gedeón y su reducido ejército. Esta historia resalta no solo la obediencia de Gedeón a las instrucciones divinas, sino también el extraordinario empoderamiento provisto por el Espíritu Santo. La estrategia única y la sorprendente victoria ilustran claramente la intervención divina en la historia de Israel.
Estos ejemplos resaltan la necesidad fundamental del Espíritu Santo en la comunicación entre la humanidad y Dios. El vínculo espiritual establecido y reforzado por lo divino es esencial para comprender la voluntad divina, interpretar sus propósitos y obtener orientación en los caminos de la vida. Esta comunicación íntima, facilitada por el Espíritu Santo, es un testimonio continuo de la gracia de Dios y de su voluntad de relacionarse personalmente con sus hijos. El paso del Antiguo al Nuevo Testamento marca un momento fascinante en la historia de la redención, especialmente en lo que respecta a la presencia y acción del Espíritu Santo. En el nacimiento de Jesús encontramos la extraordinaria historia de la concepción virginal de María. El ángel Gabriel se le apareció y le anunció que por obra del Espíritu Santo concebiría un hijo, sin intervención humana. Esta concepción milagrosa no solo destacó la divinidad de Jesús, sino también la acción directa del Espíritu Santo en la obra redentora de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre María, haciendo posible el nacimiento del Salvador prometido. Durante el embarazo de María, la presencia del Espíritu Santo fue evidente. El relato bíblico destaca la visita de María a su prima Isabel, que estaba embarazada de Juan Bautista. Cuando María saludó a Isabel, el niño saltó en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoció la bendición especial de María como Madre del Señor. Más tarde, en el contexto del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo jugó un papel fundamental. Cuando Jesús descendió a las aguas del Jordán, a pesar de ser perfecto y sin pecado, realizó esta acción para cumplir toda justicia. En el momento en que salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Al mismo tiempo, una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esta escena ilustra la acción de la Trinidad: el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre él y el Padre expresando su placer y aprobación. La paloma, símbolo del Espíritu Santo, representa la unción divina y la capacidad especial concedida a Jesús para cumplir su misión terrena. El bautismo de Jesús, además de ser un acto de obediencia, marcó el inicio de su ministerio público. La presencia del Espíritu Santo simbolizaba la unción divina para predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos y realizar la obra redentora que culminaría en su muerte y resurrección. También vale la pena mencionar la conversación entre Jesús y Nicodemo, registrada en el Evangelio de Juan. Este rico pasaje explora la naturaleza del nuevo nacimiento y destaca la importancia del Espíritu Santo en la transformación espiritual. Una noche silenciosa, Nicodemo, un fariseo respetado y miembro del Sanedrín, buscó a Jesús para una conversación íntima y espiritual. Caminó por las calles vacías de Jerusalén, con dudas y ansiedades palpitando en su mente. Cuando llegó al lugar donde estaba Jesús, Nicodemo le preguntó: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él». Jesús, notando la búsqueda sincera de Nicodemo, respondió: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». La expresión confusa de Nicodemo reveló su incomprensión y preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿Puede entonces regresar al vientre de su madre y nacer? Luego Jesús introdujo la analogía del agua y el Espíritu para ilustrar la naturaleza regeneradora del Espíritu Santo. Explicó que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo, no solo físicamente, sino espiritualmente. El agua simboliza la purificación y la regeneración, mientras que el Espíritu representa la obra transformadora de Dios. Jesús explicó que el nacimiento espiritual es una obra del Espíritu, no algo logrado por esfuerzos humanos. Comparó al Espíritu Santo con el viento, el cual, si bien no puede ser controlado por el hombre, obra misteriosamente en la regeneración espiritual. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Jesús enfatizó que los nacidos del Espíritu Santo son como el viento, impredecibles e invisibles, pero poderosos y transformadores. A lo largo de la conversación, destacó que su misión no es condenar al mundo, sino salvar a la humanidad.
Jesús señaló el amor de Dios al enviar a su Hijo como oferta de salvación, disponible a través de la fe en Él. El Espíritu Santo, como agente divino, tiene un papel esencial al revelar la verdad y convencer a las personas de su necesidad espiritual. Más tarde, antes de su ascensión, Jesús hizo una promesa que traería consuelo y esperanza a los corazones de sus discípulos, la venida del Consolador, el Espíritu Santo. Esta promesa fue hecha en los momentos finales de su camino terrenal, durante la última cena. Sabiendo que su tiempo en la tierra se estaba acabando, Jesús buscó preparar los corazones de sus discípulos para lo que estaba por venir. Él prometió enviar al Consolador para que estuviera con ellos y en ellos. Esta promesa formó la base para la continuación de la misión divina en la tierra. Al hablar del Consolador, Jesús explicó su función vital. Sería el abogado, el paráclito, aquel que vendría junto a los discípulos para fortalecerlos, guiarlos y consolarlos. Esta promesa no se limitó al momento presente, sino que se extendió a todos los que llegarían a creer en Jesús a lo largo de los siglos. Aunque Jesús estaba a punto de partir físicamente, prometió enviar al Espíritu Santo para morar con y en los creyentes. En ese contexto histórico, los discípulos se enfrentaron a la perspectiva de perder la presencia física de Jesús, lo que generó incertidumbre y tristeza. Sin embargo, Jesús señaló un futuro lleno de esperanza, en el que el Consolador vendría a llenar su ausencia física. El Espíritu Santo no estaría limitado por el tiempo ni el espacio. Él estaría presente en todas partes y en todo momento, guiando a la iglesia emergente. El cambio en la manifestación del Espíritu Santo después de la muerte y resurrección de Jesús fue un hito crucial en la historia de la redención. El Espíritu, que antes había actuado específicamente sobre individuos elegidos, ahora estaba más ampliamente disponible para todos los que creen en Cristo. Esta promesa se cumplió de manera espectacular el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió sobre los discípulos reunidos, capacitándolos de manera extraordinaria. Lo que una vez fue una congregación temerosa se ha convertido en una fuerza poderosa, lista para llevar adelante el mensaje de Jesús. La promesa del Consolador resuena hasta el día de hoy, ofreciendo consuelo y guía a todos los que siguen la fe cristiana. El Espíritu Santo sigue actuando como guía, consolador y fortalecedor, cumpliendo la promesa hecha por Jesús. Esta transformación no solo dio forma a los primeros días de la Iglesia, sino que sigue siendo una fuente de aliento para todos los que buscan la presencia divina en sus vidas. El cambio en la manifestación del Espíritu también se reflejó en la diversidad de dones dados a los creyentes. A partir de ese momento, la presencia del Espíritu Santo ya no estuvo restringida a una persona específica o a un líder designado, sino que todos los creyentes fueron empoderados con diferentes dones para la edificación de la Iglesia y la expansión del Evangelio. La redención por medio de Jesucristo representa la culminación de la historia de la salvación, donde se realiza el plan divino de restaurar la relación perdida entre Dios y la humanidad. El sacrificio de Jesús en la cruz es el punto central de este gran acontecimiento, que marca el culmen de la intervención divina en la historia humana. La Biblia, especialmente los Evangelios, detalla estos momentos detalladamente. Los acontecimientos que condujeron a la crucifixión y resurrección de Jesús revelan la profundidad del amor redentor de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51, leemos que después que Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Esta escena encierra ricos significados teológicos y espirituales. El velo, que separaba el lugar santísimo del resto del templo, simbolizaba la barrera entre la humanidad y la presencia divina. La rasgadura del velo en el momento de la muerte de Jesús representa la eliminación de esta separación, indicando que a través del sacrificio de Jesús, el acceso directo a Dios estaba ahora disponible para todos los creyentes. Esta acción divina pone de relieve que la presencia del Espíritu Santo ya no estaba restringida a un lugar específico o a una persona designada, como en el Antiguo Testamento,
cuando solo al sumo sacerdote se le permitía entrar al lugar santísimo, y eso en ocasiones específicas. Ahora, después de la muerte redentora de Jesús, el camino quedó abierto para que todos los creyentes tuvieran acceso directo a Dios a través del Espíritu Santo. La universalidad de la disponibilidad del Espíritu Santo es un fenómeno único y revolucionario. Antes de Pentecostés, la manifestación del Espíritu era a menudo temporal y dirigida a individuos específicos, como profetas, reyes y jueces. Sin embargo, después de este acontecimiento histórico, el Espíritu fue derramado sobre toda carne, sin distinción de edad, género, raza o condición social. Esta universalidad refleja el deseo de Dios de relacionarse íntimamente con cada creyente, permitiéndole vivir una vida que glorifique a Dios y testifique de su amor redentor. La búsqueda personal juega un papel crucial en la experiencia del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu está disponible para todos, la profundidad de la comunión y el impacto transformador en la vida de cada persona dependen de la apertura y el deseo personal. La búsqueda de la plenitud del Espíritu, expresada a través de la oración, la meditación de la palabra de Dios y una constante disposición a obedecer, amplifica la obra del Espíritu en la vida del creyente. A lo largo de los siglos, la humanidad ha enfrentado las consecuencias de la caída de Adán, lo que resultó en la separación espiritual de Dios. Sin embargo, la promesa de redención, anunciada desde el principio, se cumplió con la venida de Jesús. Se hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofreciéndose como sacrificio perfecto para reconciliar a la humanidad con el Creador. Este acto transformador marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la relación entre Dios y la humanidad, inaugurando una era de comunión directa y libertad espiritual para todos los que creen en Jesucristo. La venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no solo cumplió la promesa hecha por Jesús, sino que también marcó el comienzo de una era de íntima cercanía entre Dios y su pueblo. Esta historia de restauración revela no solo la fidelidad de Dios a su promesa, sino también su voluntad de morar en el corazón de cada creyente, sellándolos como hijos adoptivos y coherederos con Cristo.